Carla Oliva, que es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en política internacional de China, este país tan importante que se ha vuelto China en los últimos años. Antes uno lo veía a China ya como medio lejos y ahora está a la vuelta de la esquina, decíamos con Carla. Buenas tardes, Carla. Carla, ¿cómo estás? Que estés aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carla, para comenzar, queríamos que vos nos cuentes, porque uno, a partir de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, empezó una guerra comercial. Entonces yo quería que vos nos cuentes, para que nosotros entendamos los seres mortales, qué significa esto y qué impacto puede tener o tiene hoy en día, digamos. Bueno, esta guerra comercial o escalada arancelaria de la que tenemos conocimiento en los últimos días, en realidad se remonta a varios años atrás. La preocupación por la emergencia de China es una preocupación que tiene Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y no solo desde Trump, podemos decir que desde Obama queda muy manifiesta esa preocupación. Obama hizo lo que se llamó giro asiático, que es movilizar más marines a la región del Asia-Pacífico, porque dice que Estados Unidos es un país del Pacífico y que tiene un interés prioritario en esa región. Y esta preocupación, como les digo, viene con las diferentes administraciones, se viene manifestando. Lo que ocurre es que ya en su primer mandato Trump tuvo un relato mucho más notable, un relato, un discurso muy duro, muy efectista, con el interés de, proyectarse internamente y que la gente lo apoyara internamente. ¿Cuál es el eje de la preocupación que tiene Estados Unidos? Es que China se transformó en una potencia tecnológica. Entonces, la reducción de la brecha tecnológica y el proyecto que tiene China para el año 2025, o sea, ya, de transformarse en potencia tecnológica global, es un hecho, es una realidad. Ese es un proyecto de la década del 2010, no es nuevo. Y en el marco de ese proyecto, China, por ejemplo, avanza en lo que es biomedicina. Por eso nosotros vimos las vacunas chinas para el COVID, avanza en energías limpias como la energía eólica, la energía solar que también tenemos en nuestro país, avanza en tecnologías de punta. China está en condiciones de llevar adelante guerras a través de los satélites, que es la preocupación fundamental, porque todavía la brecha en términos de seguridad militar es favorable a Estados Unidos, pero China la viene reduciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? No es Trump tiene este discurso grandilocuente, se me trabó, pero lo importante acá es que es una preocupación que tienen las élites de Estados Unidos y los decisores de Estados Unidos desde hace mucho tiempo en torno a qué hacer con China. A ver, sin irnos más lejos, pensemos que Biden sostuvo los aranceles que había establecido Trump anteriormente y que Biden dijo que había que preocuparse por América Latina, porque América Latina no podía ser otra África que estaba a merced de China. Entonces, esa preocupación es transversal a las diferentes administraciones y a los signos políticos. Sí, buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Vos sabés que quería contarle a los oyentes que en la previa veníamos hablando con Carla de cómo se dio esto de estudiar, digamos, el comportamiento de China. Una especie de chinóloga, lo decíamos así medio como en broma, pero bueno, cada uno de nosotros también, digamos, en la vida cotidiana va empezando a ver esta interacción que tenemos día a día. Uno dice, bueno, el supermercado chino, ¿no es cierto? Antes los chinos nosotros los asociábamos, por ejemplo, a las tintorerías, qué sé yo, otro tipo de... Y se veía a China como algo muy lejano y en muchos casos muy pobre, muy atrasado, y digamos, todo ese concepto ha ido cambiando. Tanto es así que bueno, ahora los tenemos de vecinos, vemos incluso a veces también vemos en el día a día, en el cotidiano, cómo se manejan, cómo de repente hay una familia de repente y después la mujer se va con una criatura, vuelven, cómo ellos tienen un sistema, digamos, tal que los que viven aquí en Argentina viven de una manera. ¿A vos cómo estás viviendo todo esto? Porque te fuiste preparando durante mucho tiempo para estudiarlo y ahora los tenés ahí en la esquina, digamos, o sea... ¿Hablas chino? ¿Hablas algo de chino? Muy poco. Estudié algunos años, pero es un idioma muy difícil. Sí, poco. Sí, medio complicado, ¿no? Poco, algo. Es complicado. Y esa es una de las razones por las cuales cuando las familias chinas tienen hijos acá en Argentina,
los mandan a China para que absorban toda la cultura de ese país, porque ellos están muy orgullosos de su cultura. Sí, sí. Entonces, es una cultura milenaria. Sí, ahí en el marco de la discusión con Trump, una de las respuestas de un político chino fue: China vivió hace 5.000 años, existe y va a seguir existiendo por los próximos 5.000 años. Hay que ver Estados Unidos. Entonces, claro, tiene una cultura milenaria, tiene lo que ahora decimos resiliencia, no es un término chino, pero realmente lo tiene, una capacidad de superar situaciones muy negativas, conflictivas, momentos históricos muy graves, mucha pobreza, como vos bien mencionabas. Esa imagen que teníamos de China cuando yo era chica, esa imagen de un país pobre que hacía... Que eran muchos, encima, son muchísimos. Son muchos, pero ahora son más los indios. Sí. China fue superada por India, porque China tiene... Mundial. Y ahí tiene un gran problema China. Ajá. Al inicio de todo este proceso de reforma económica, China controla la natalidad de formas en las que no se respetan los derechos humanos. Sí. Y ahora tiene un problema. Están tratando de incentivar que nazcan más niños porque tienen un déficit muy grande en el sistema. Para el otro lado. Claro. La natalidad. Exactamente. Tienen un problema en torno a la natalidad, porque ¿quién va a pagar las jubilaciones y pensiones de los futuros adultos? Que es un problema de todas las sociedades, ¿no? Pero bueno, China tiene un grave problema en ese sentido también. Vos personalmente, ¿qué cosas admiras de China? ¿Qué vos decís? Yo que he estudiado tanto, porque, a ver, esto también, digamos, uno a veces, el mundo occidental, nosotros vivimos en una cultura totalmente occidental, cristiana, digamos, tenemos una forma de ver la vida que muchas veces, digamos, no podemos entender. Ahora el mundo ya es una aldea global, ya hace muchos años que, digamos, vemos series, hay veces que vemos, por ejemplo, series coreanas. ¿A usted que le gustan las series coreanas? Y ven cómo ellos manejan el pudor, el amor y otras cosas que son totalmente distintas a cómo las manejamos nosotros por la forma, qué sé yo. Pero vos que estudiaste desde hace mucho tiempo y ahora lo ves, ¿qué cosas admirás de China? Si lo pensamos en términos gubernamentales, el planeamiento estratégico. Wow. El planeamiento estratégico chino es maravilloso. Cuando yo siempre le digo a mis alumnos en las clases, son muy aburridos los discursos de los chinos y es muy aburrido leer un documento chino oficial, muy aburrido, pero allí está todo lo que van a hacer para los siguientes 10 o 20 años. Entonces, si uno los lee, uno ya puede saber qué es lo que China se propone. Que no esconden las cartas, digamos. No, está todo ahí. Muy claro. Se juegan todo en la cancha. El plan hecho en China 2025 salió en el año 2012. Y en el año 2012 dijeron: China va a ser potencia tecnológica global para el 2025, en estos 10 sectores. Entonces, no hay nada oculto. Desde el punto de vista gubernamental, el planeamiento estratégico es maravilloso y es continuo. Más allá de que, por supuesto, en la cúpula de un sistema de partido único hay disputas internas, pero hay una continuidad que es muy interesante. Y desde el punto de vista social, la dedicación al estudio y la dedicación al trabajo son maravillosos también. Manu. Sí, Carla, te quería preguntar sobre todo algo que no se me va a escapar, de hecho, que es algo que sí me impresiona en los chinos. Quiero que vos, a mí que me gusta decir los mitos y cosas que son verdad o no son verdad, sobre todo eso de que las costumbres chinas contra las costumbres occidentales, esto lo he notado con familiares míos, esto de que tienen la costumbre de los orientales, los chinos, de vivir todo automático, como que todo se levantan en la mañana, hacen cierta actividad y lo hacen de una manera que ni nosotros lo hacemos, todo en automático se llama eso. ¿Cómo lo explicar de una manera para que se entienda? Bueno, sí, es una cuestión cultural. Yo pensé que ibas para el lado de costumbres que por ahí a nosotros los occidentales nos resultan de maleducados o que nos producen cierto rechazo. Por ejemplo, eructar cuando terminan de comer es una señal de que la comida les gustó. Para nosotros es una señal de mala educación. O escupir en la calle. Para nosotros es mala educación, para ellos no. O la costumbre muy arraigada en fumar mucho en lugares cerrados. Para nosotros
nos cuesta. Hemos ido cambiando también. Digamos. Bueno, no, ellos tienen la costumbre de fumar mucho. Ajá. Y acá no se fuma en lugares cerrados. Entonces pensé que ibas por ese lado. Yo creo que es una cultura completamente diferente, muy organizada, muy estructurada. Y nosotros somos muy desestructurados. Entonces, claro, por eso es todo tan diferente. Allá todo tiene un esquema de funcionamiento y a nosotros nos cuesta entender eso. Vos, Carla, decías el planeamiento estratégico, a mí que me gusta todo este tipo de cosas. Yo sé que los chinos ahora están con mucho las represas y demás cuestiones. ¿Por qué, digamos, Argentina no se termina de consolidar gubernamentalmente para traer inversiones de este tipo en las represas y en todo lo que tiene con el desarrollo eléctrico, que es muy importante? Porque vemos cosas que han estaciones en el sur argentino que ha traído China, pero Argentina siempre lo ve mal, digamos, y nunca se termina de consolidar una inversión sólida que le permita al país desarrollarse, tanto China como Argentina de manera bilateral, digamos. Bueno, mira, en el caso de la relación entre Argentina y China, estas inversiones como las represas que vos mencionás, las represas están siendo construidas, pero hay un porcentaje muy reducido de construcción. Son inversiones que muestran cierta continuidad de parte de Argentina en la relación con China, porque fueron planteadas por el gobierno de Cristina Fernández al final de su mandato, fueron continuadas por Mauricio Macri, luego fueron continuadas por Fernández, Alberto Fernández, a pesar de que fue un gobierno en el que estuvo permeado por la pandemia, y luego el tema fue que cuando asume Milei tiene una retórica muy dura, muy fuerte, muy negativa hacia China, tanto en la campaña electoral como en los primeros meses de gobierno. Entonces ahí se detiene todo, ahí Argentina pierde mucho en la relación con China, pero Argentina venía teniendo una continuidad. Pensá que hay otros proyectos, como yo mencionaba, energía eólica en Jujuy, proyectos de extracción de litio también en el norte de Argentina. Hay otros proyectos que están parados desde el inicio, como la central nuclear en Atucha, porque es un proyecto muy conflictivo, porque Argentina tiene investigadores. Es muy ambicioso, digamos. Pero además que Argentina tiene su propio conocimiento científico y su propio desarrollo científico como para tener que importar de otro país. Para China es muy importante que Argentina continúe y sostenga esa central nuclear, porque justamente Argentina es un país con tradición de investigación y desarrollo en centrales nucleares, entonces sería un espejo brillante. Ellos aprenden de nosotros, digamos. No, ahí no aprenderían de nosotros, sino que mostrarían que un país como Argentina, importante en ese sector, acepta o decide invertir en un reactor chino. Hablaba de lo del gobierno de Donald Trump y con su relación ahora áspera con China. Hay una polémica que se armó hace creo 1 o 2 años más o menos, que es el tema de la aplicación china muy conocida. TikTok, sí, que el gobierno anterior... Me iba a meter en eso justo. Sí, que el gobierno anterior de Biden, medio que lo quería bloquear de alguna manera, lo quería censurar, vino Trump y dijo, o sea... No censuremos. No censuremos la aplicación china, pero tampoco hay que tenerlos por ahí. Creo que esa viene la pregunta. Creo que ahí hay una discusión judicial. Estuvo 12 horas sin funcionar TikTok en Estados Unidos cuando se unió Trump. Hay muchos mitos. Claro, ahí hay una discusión judicial. El tema, TikTok engancha con lo que veníamos diciendo de la tecnología. Porque lo que dice Estados Unidos es que a través de estas aplicaciones, a través del 5G, a través de las empresas chinas, China espía a Estados Unidos y a otros países occidentales. Entonces, ese es el argumento para intentar que se prohíba en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay es un proceso bastante extenso, entonces todavía está siendo objeto de cuestiones judiciales. Hubo la guerra con la empresa Huawei, empezó ahí, digamos, ahí se empezó a despertar todo el conflicto tecnológico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y es el primer momento, sí, es el emergente de esta preocupación por el desarrollo tecnológico de China en el inicio del gobierno de Trump. Hemos aprendido mucho acerca de China. Así que